Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Genios de Qatar, evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Alberto Lati. Alberto Lati nació en la Ciudad de México en 1978. Es periodista y conductor de televisión y viajero y escritor, políglota y colaborador del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. A continuación, cedo la palabra a los invitados. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias que nos acompañen este mediodía. Para mí, de verdad, es un honor, porque le comentaba a Alberto que si hay algo que me apasiona en la vida es el fútbol. Yo soy editor. No tuve la fortuna de ser el editor de este libro porque, como le comentaba también a Alberto, pues somos editores, somos varios editores los que trabajamos en la empresa, en Penguin Random House. Yo soy César Ramos y le tocó ser editor a mi compañera Soraya Bello. Entonces, cuando estaba haciendo el libro, yo le decía, oye, ¿y sabes si van a meter a Paco Memo? ¿Sabes si van a meter a Raúl Jiménez? ¿Sabes si van a meter...? Bueno, me decían, no sé, pues el que sabe es Alberto, el que decide es Alberto. Y decía, ay. Oye, y pregúntale por qué onda con Haaland, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Haaland, o sea, fuera de ser, pues no me sabía decir. Entonces, tengo ahora la fortuna y la comparto de platicar, bueno, de que ustedes, mejor dicho, platiquen y pregunten al final con Alberto Lati, porque Genios de Qatar, pues es un libro delicioso que uno desde la niñez hubiera querido entre sus manos. Pero no quiero extenderme más, el que sabe y el que tiene el balón, el que lo controla, es casi como el medio de creatividad, es Alberto Lati, porque aparte de hacer Genios de Qatar, escribe ficción, es un periodista todoterreno, y que se ocupa también de varios temas, o sea que para mí sería como Zinedine Zidane, ojalá y no exagere y ojalá y no le moleste a Alberto. Un aplauso para que Alberto nos platique. Muchas gracias, creo que con Zidane solamente en común la falta de cabello, porque la distancia es mucha, pero muchas gracias por la referencia. Si algo me intriga a mí en el camino de los titanes del deporte, es la infancia. Y eso lo llevo en 100 Genios del Balón, a las historias de los 100 mejores futbolistas de la historia, y en 100 Dioses del Olimpo, a las historias de los 100 mejores y las 100 mejores atletas olímpicos y olímpicas de la historia, y ahora con Genios de Qatar. ¿Por qué me intriga la infancia? Porque determina demasiadas cosas, y porque soy un férreo convencido de que la infancia no te determina, te influye, que es diferente. Que la infancia no es destino, inclusive puede ser trampolín. Que no hay piso parejo para salir adelante. Y muchos de los que hablo lo tuvieron más complicado, pero que eso no fue el causal que los frenara. En Genios de Qatar tuvo un reto diferente a 100 Genios del Balón y 100 Dioses del Olimpo, que es un libro de muchachos que en algunos casos, Pedri, no llegan a los 20 años de edad. En otros no sabemos si quedarán como eternas promesas, como consumados futbolistas. Algunos más sí, ya sabemos lo que hicieron. Entonces yo pensaba de entrada, ¿me va a dar para desarrollar 2 páginas por futbolista? Como lo pude hacer con esa misma cantidad de caracteres en 100 Genios del Balón, en 100 Dioses del Olimpo. Y la respuesta es que siempre termino con más información de la que cabe. Siempre. Y entonces viene el arte de cortar, editar, pegar, mejorar, corregir y buscar generar una historia que sea redonda, que sea rotunda, que se cuente, que sin proponérselo inspire. ¿Por qué sin proponérselo? Porque si yo me hubiera propuesto hacer libros de autoayuda hubiera fracasado. No lo pretendo, no los leo, no los sigo. No puedo decir que no los recomiendo porque si no los sigo pues no tengo argumentos para decir que están bien o que están mal. Pero sí historias que nos permitan ver que está en nosotros el salir adelante, el cumplir un sueño, el levantarnos, y que la suerte que tuvieron estos jugadores fue la que merecieron, fue la que construyeron, no la que se encontraron. La suerte no te la encuentras. Y que su primer talento
no fue pegarle con la derecha o con la izquierda o correr o la cabeza. Su primer talento fue la perseverancia. Y que si en la misma mitología griega los semidioses, los titanes, los dioses mismos del Olimpo tenían claros y oscuros, buenas y malas, correctas e incorrectas, los humanos también lo tenemos. No vamos a santificar a nadie, no vamos a beatificar a nadie, porque entonces la vida sería una flojera. Son gráficas que suben, que bajan, que se encuentran, que se pierden cuando parecía que iban al alza, que se desploman de repente. Eso es la vida. Y estas historias nos permiten entenderlo. Cuando yo hacía 100 dioses del Olimpo, mi anterior libro, que veo que por ahí varios ya lo compraron, va a ser un placer firmárselos terminando, yo me enteraba, platicando con Usain Bolt, con Michael Phelps, que su primer talento no había sido nadar como nadaban o correr como corrían. O pensar, bueno, con la zancada de Bolt cualquiera, bueno, con la brazada de Phelps cualquiera. No cualquiera. Y la frase de Phelps de, si quieres hacer lo que nadie ha hecho, entrena como nadie ha entrenado. Y eso aplica en todo sentido. Grandes escritores como Memo Arriaga me decía después del premio Alfaguara que ganó con Salvar el Fuego, que los 100 tiros extra de cada día de Michael Jordan a la canasta y los 100 tiros de Cristiano Ronaldo después del entrenamiento, cuando todo el mundo ya está descansando, son sus 100 correcciones a cada página, hasta encontrar la palabra perfecta, en ritmo, en rima, en consonantes, en expresión, en totalidad. Y creo que de alguna manera, César, Genios de Qatar me devuelve a eso. Buscar contar esas historias donde ese extra fue el todo, no una parte, fue el todo. Fíjate, y qué interesante que mencionas esto, la perseverancia, la actitud, ¿no? El estar entrenando. Y mencionas algo que a mí me llama mucho la atención, esto de que se tiene la idea de que infancia es destino y tú dices, no, infancia no es destino. Y a partir de la infancia tú construyes historias de personajes que ahora uno ve en la televisión, ¿no? Consagrados, famosos. Uno dice, bueno, Mbappé, Lukaku, ¿no? Pulisic. Uno se imagina, porque los ve ya con informes impecables, nacieron estrellas. ¿Qué historias de su infancia te conmovieron de algunos de ellos? Así que tú dijiste, Dios mío, esto es impresionante, esto debe decirse. Sí, a ver, primero de lo de infancia es destino, yo estoy convencido. Y afirmar que infancia no es destino, o sea, que puedes salir adelante, no significa decir que está bien que empecemos tan disparejo. Al contrario, lo ideal sería tener un marco de educación, de salud, de justicia, de todo lo que ustedes me digan, de vivienda, de dignidad, igual para todos. No. Pero una vez que asumimos las diferencias que hay, tenemos grandes ejemplos de lo que es salir adelante. Y eso no hace romántico el empezar de abajo. Y eso no hace ideal, no, pero para nada, ¿no? Por eso me gusta, quería entrar con ese comentario. A mí me impresiona la historia de Lukaku, de lo que es visualizarte, porque su refrigerador ya estaba vacío, ya no alcanzaba para pagar el gas y tener calefacción, y en donde él vivía hacía demasiado frío, inmigrantes congoleses. Aparte, yo viajo en mi mente a pensar la compleja relación de Congo con Bélgica, cuando fue colonia, o más que colonia, propiedad del rey Leopoldo, las mutilaciones para recaudar caucho, y cómo los descendientes de congoleses hoy cantan el himno que loa a la misma familia real que desciende del mismo rey Leopoldo, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Lukaku le preguntó a su papá, ¿a qué edad puedo generar dinero como futbolista? Porque yo tengo que ayudar acá. El papá le dijo, 16 años. Debutó en primera división a los 16 años y 11 días, y cuando debutó dijo, me tardé. Es un tipo que tenía muy claro lo que quería y que luchó por conseguirlo. Y luego hay muchos caminos. Heung-min Son, para mí es el mejor futbolista asiático de la historia. Yo solía pensar que Hidetoshi Nakata, un japonés brillante, de hace unos 15 años, 20 años, todavía el Mundial 2002 estaba. Lo de Heung-min Son en el Tottenham es impresionante. Y el papá era un tirano. Todo se resolvía en esa casa jugando fútbol. Si alguien se portaba mal, se peleaba con el hermano, das tantas vueltas a la cancha dominando el balón y se te cae otras 3 vueltas. Hasta que el papá le dijo, ¿quieres ser futbolista? Sí. Te vas a entregar con todo y el fútbol va a ser todo en tu vida. Le prohibió jugar fútbol paradójicamente.
Hoy vamos a trabajar esto. Hasta que no aprendas el remate de volea, no pasamos a lo siguiente. Y rematar. Hasta que no aprendas a rematar de cabeza, no pasamos a lo siguiente. Hasta que no entiendas cómo te paras en una formación de este tipo, no pasamos a lo siguiente. Cuando finalmente el papá le permite jugar fútbol porque dice el fútbol ya no va a ensuciar tu formación, se siente en un deporte que no conoce. Imagínense ustedes, no había jugado fútbol, tenía 15 años, pero muy poco logra aplicar lo que el papá le había enseñado. Y a la fecha Heung-min Son es soltero, y eso que las revistas del corazón, de cotilleos de Corea, lo ligan con muchas cantantes del muy famoso K-pop. ¿Por qué es soltero? Porque él dice, mi papá no me deja casarme hasta que no me retire, porque si me caso mi esposa va a ser lo más importante. Y mientras juegue, el fútbol tiene que ser lo más importante. Es solo una historia esta, pero son historias que nos permiten entender la diversidad de caminos que hay, ¿no? Sí. O Kai Havertz haciendo lo opuesto. El alemán tenía un examen, ya estaba en el primer equipo, y decide pedir permiso al club para no ir a un partido de Champions porque tenía que hacer su examen. Sus compañeros le decían, oye, tú ya vas a ser millonario, tú ya tienes la vida arreglada, déjanos lo del examen a nosotros, que veremos qué universidad y dónde nos aceptan, qué trabajamos, qué hacemos, ya te están ofreciendo un contrato. No, mi examen primero. Y faltó un partido de Champions para hacer su examen. No, es impresionante, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene el fútbol también, porque más allá del juego es la vida, ¿no? O sea, uno ve el fútbol como espectáculo, uno ve el fútbol con emoción, con pasión, con las jugadas, pero siempre hay una historia detrás. Siempre hay historias que incluso son lecciones de vida, ¿no? ¿Qué historias para ti consideras que son, digamos, de las más tenaces, de las más... Porque ahorita nos has contado más, pero aquí hay como 50 historias, ¿no? 50 historias que de alguna manera nos enseñan que hay formas de salir adelante y que incluso implican muchísimo sacrificio. Para ti, ¿cómo qué historias te marcaron más o qué historias te reverberan más, mi querido Alberto? La del que logró convertir un problema en una solución. Viajo, por ejemplo, a 100 genios del balón, el hermano mayor de este libro. La historia del gran Didi, campeón del mundo con Brasil en 58 y 62. Didi inventó el remate de la folia seca. ¿Qué significa la folia seca? Pegarle a la pelota con tal efecto que de repente caiga como una hoja de un árbol. Cristiano Ronaldo lo practica, Beckham lo practicaba, muchos futbolistas lo han practicado. Una manera de pegarle con el balón, con la parte externa. Pero esto fue por una solución, porque él tuvo un problema que iba a ser amputado. Le dolía la rodilla terriblemente. Estaba en silla de ruedas en una favela vendiendo cacahuates y ya no iba a jugar fútbol ni iba a caminar, lo iban a amputar. Cuando logra recuperarse, le dolía mucho el contacto con el balón en la rodilla. Y dijo, no puedo seguirle pegando como le pegaba, tengo que inventarme algo diferente. Inventó un remate que sigue siendo un tiro libre paradigmático y lo hizo de los mejores cobradores de tiro libre. Pienso en él de otro libro, pero de este mismo libro también puedo encontrar muchísimas historias en las que encontramos esa constante, ese problema en el que hallamos soluciones. Leroy Sané, no sé por qué digo otro alemán. Leroy Sané, su madre había sido gimnasta olímpica, el padre inmigrante de África. En ese momento en Alemania era un escándalo, un matrimonio interracial, lo que hoy por hoy es afortunadamente una norma. De la plasticidad de la mamá encontramos muchos rasgos del Leroy Sané. Véanlo jugar. El tipo parece que está haciendo artes gimnásticos. Es muy curioso, ¿no? O Karim Benzema, y esto es más a nivel mental, era sujeto de un bullying permanente. Lo molestaban por estar pasado de peso o parecerlo. Era el único niño musulmán en un colegio católico en Lyon. Y tú ves ese fuego en Benzema, y es el fuego y la reivindicación y el coraje que él carga desde entonces. Él es de los que dice que tú puedes sacar a alguien del barrio, pero el barrio no lo sacas de la persona. Él tiene eso. Y sigue de esa manera, ya complementando lo de Benzema. Es común cuando va a debutar un futbolista que le pregunten que le pasen la palabra y le digan, vas a debutar, ¿qué quieres decir? La mayoría que dice, yo que tanto los he admirado, yo que tanto los he querido, yo que tanto soñé con esto. Benzema no, Benzema dijo, les voy a quitar su lugar. Sí quería ser amigos, pero les quitó su lugar. No, qué maravilla, de verdad. Es que esto es Genios de Qatar, esto es un libro de anécdotas de infancia, es un libro para pues hacer aún más grande la pasión de fútbol. Ahora, de estos Genios de Qatar, ¿tú quién crees, mi querido Alberto, que va a ser como la revelación o las revelaciones? Porque se ha esperado mucho de Messi, por ejemplo, y no ha pegado en el Mundial, haciendo un jugador extraordinario.
Bueno, Cristiano Ronaldo pues es un jugador carismático, se echa siempre a los equipos al hombro. Y de estos genios de Qatar, ¿tú quién crees que pueda ser así como, no, acuérdense, puede ser el que marque la pauta, o de los jugadores trascendentales? A ver, normalmente los mundiales nos han acostumbrado a lo inesperado. Desde la irrupción de dos niños, Pelé y Garrincha, en el 58, o lo que representó el Uruguay del 50 con Schiaffino, con Giglia, con el capitán Obdulio Varela, o la derrota de Hungría en el 54. ¿Quién iba a pensar en Fritz Walter como figura cuando estaba un Ferenc Puskás jugando ese mundial? Digo muchos casos. Mundial pasado, ¿quién iba a pensar en Modric con una Croacia que el mundial previo México eliminó en la primera ronda y que parecía mejor la Croacia de 2014 que la de 2018? Los mundiales van a lo inesperado siempre. Por cierto, lo de Cristiano, Messi y Modric aparecen en 100 genios del balón y muchos me dicen, ¿y por qué no los pusiste otra vez? Porque hubiera sido una falta de respeto. Hay muchas historias que compartir y tengo la suerte de que muchos lectores siguen todos mis libros, entonces no estamos como para repetir uno y otro. Hay más historias que compartir, ¿no? Evidentemente, no es que no sean genios, claro que van a ser genios y ya tienen un lugar en el pedestal máximo, que es los mejores de la historia. Yo pienso que para esta Copa del Mundo tienden a ser determinantes Neymar y Vinicius, que aparecen acá. Brasil tiene un arsenal tremendo. Si el medio campo de Brasil logra soportar en músculo, en sudor, en piernas, a los virtuosos de adelante que no son tan musculosos ni tan correlones, Brasil tiende a ser campeón. Y son los futbolistas que les veo mucho. Pero lo mismo digo de Argentina, porque yo creo que esta vez va a haber campeón latinoamericano. Lo más que habíamos tenido era 2 Copas del Mundo consecutivas con campeón europeo. Ahora llevamos 4. Nunca había pasado eso. Es la mayor crisis que ha tenido el fútbol de América Latina. Con Italia en 2006, con España en 2010, con Alemania en 2014, con Francia en 2018. Yo pienso que esta vez va a haber campeón mundial latinoamericano. Por ejemplo, hablaste ahorita de potencias que siempre son protagonistas en los mundiales, Argentina y Brasil. Y del lado de Europa, ¿a quién ves tú? El mejor plantel del mundo hoy es Francia. Francia. Pero normalmente el que tiene el mejor plantel no hace nada. El mundial pasado el mejor plantel era Alemania. Y los dejamos fuera en la primera ronda. Para 2014 parecía que era España y no avanzó a la segunda ronda. Entonces, no es... Hay una frase de Galeano, muy a tono con una feria de libro, que decía el gran escritor uruguayo: poner a los mejores 11 no siempre hace al mejor 11. Y es una frase muy cierta y funciona para cualquier ámbito de liderazgo corporativo, de lo que ustedes me digan, hasta para sentarse a jugar canicas. Funciona esa frase, ¿no? Yo creo que de los europeos Francia es el más poderoso, pero no ha tenido la hechura. Y aguas con Alemania, ¿eh? Porque Alemania está jugando maravillosamente. Y una pregunta que a lo mejor algunos tienen en mente y que la decimos con dudas y con cierto temor. ¿Y México? ¿Cómo ves a nuestra querida selección mexicana? Yo tengo mucho miedo. No, yo vivo con miedo, pero es parte de la vida en verde. Ajá. Hay un masoquismo muy particular. Sí, pero dicen que el verde es vida, aquí no. A ver, la historia es muy clara en un dato. Y no vengo a recetarles estadísticas, cuando lo que mis libros refutan es la estadística. México en todo su andar por Copas del Mundo solo ha ganado un partido de eliminación directa. 1. 1986 contra Bulgaria, octavos de final. Es la excepción que confirma la regla de que en primera ronda somos muy buenos y en segunda no un poquito malos. No competimos. Sea contra Bulgaria y los cambios de Mejía Barón, sea con los errores de marcación frente a una Alemania que tenía sometida en el 98, sea frente a un Estados Unidos que todo el mundo daba ya por descartado y todos ya veíamos, no, pues ya le ganamos y avanzamos y entonces ya hacemos. Como el Chavo del 8 cuando se emocionaba junto a su barril. Sea como sea porque se inspiró Maxi Rodríguez, sea porque el árbitro en 2010, sea porque Robben se cayó, para mí sí era penal, disculpen, ya sé que van a dejar mis libros aventados. No, al contrario, eso es lo bonito. Que el tipo también hizo un teatro tremendo es otra cosa, pero Rafa Márquez me dice que el árbitro no se equivocó y Rafa fue el que estuvo poniendo la pierna. No ganamos esos partidos, pero aquí hay algo más grave. No hemos hecho un cambio en nuestra estructura futbolística para merecer ganar esos partidos. Somos top 15 del fútbol, ya quisiéramos serlo de educación, de salud pública,
justicia Sí. social y 1.000.000 de temas más. Somos top 15 del fútbol. No somos top 8. Por eso desde 1994 estamos atorados en la ronda de los 16, en octavos de final. Eso no quita que equipos que no son top 8 se metieron a cuartos como Costa Rica, o que no son top 4 se metieron a semifinal como Turquía. Eso no significa eso. El Mundial tiene esas cosas. Pero México hoy por hoy suele terminar en donde está y qué es lo que merece, porque más no hemos hecho. Tú ves cómo trabajan las grandes potencias y cómo trabajamos acá. Alemania consideró como fracaso 2004 que hizo una mala Eurocopa. Apenas 2 años antes, en Corea-Japón había sido subcampeona del mundo. Eso no hizo que se cegara pensando, ya estoy bien. Fue casualidad. Generaron un esquema del que siguen brotando y brotando jugadores. No es opcional tener una academia de fútbol para un equipo de primera o segunda. No es opcional cómo trabaja cada cual. Hay una metodología impuesta, certificada. No es de decir, no, yo aquí los llevo al gimnasio a los 12 años y les pongo... No. Aquí dice el manual que se trabaja de esta manera y muy germánicamente se sigue. No nos quejemos si no estamos a ese nivel. No trabajamos a ese nivel, es una realidad. Redondeo la pregunta, yo sí creo que México va a avanzar a octavos de final. A veces no sé ni por qué, pero yo sí lo creo. El grupo de este mundial no es más difícil que el del anterior. El grupo de este mundial no es más difícil que el de 2014. A priori, el grupo de este mundial no es más difícil que el de 2010. Digo a priori porque luego esa Francia era una pachanga, pero era Francia. Tenía a Ribéry, tenía a Anelka, tenía a Ebra, tenía grandes futbolistas. Luego fue un desastre esa Francia. Estaba Uruguay también. Estaba el anfitrión Sudáfrica. No es un grupo más difícil. Entonces el problema es de nosotros. Así Si es. México hace lo que tiene que hacer, va a estar en octavos de final. Pero hay un rumor o hay cosas que han sido evidentes. Parece que México, o no parece, México no está jugando bien. Y creo que hay muchos jugadores que ya van como de salida. Sí, pero si siguen esos jugadores que van de salida es porque no hay un relevo generacional. El listado de futbolistas que han llegado a 5 mundiales está copado por mexicanos. La Tota Carvajal, Rafa Márquez, Lothar Mateus, Buffon. Para este mundial va a haber otros 2 mexicanos, Ochoa, Guardado, más Messi y Cristiano. Sergio Ramos, si lo llamaran, no parece que Luis Enrique vaya a romper la línea que ha llevado y lo vaya a llamar. ¿Por qué tantos mexicanos? Primero que nada, el halago. Lo que han adorado esta profesión para mantenerse vigentes, lo que han cuidado su cuerpo en nutrición, en horas de sueño, en ser futbolistas no de 90 minutos, sino de semana completa. Eso es una gran diferencia. Pero también porque no hay relevo. Philipp Lahm dejó la selección alemana cuando podía ser titular por lo menos un mundial más o 2. Vio venir a otra generación encabezada por Joshua Kimmich, por ejemplo, futbolista más o menos parecido. Y eso es un hecho. No estamos teniendo el relevo generacional. Por eso seguimos con un Héctor Moreno, que esta temporada en Monterrey ha levantado su nivel tremendamente. Por eso seguimos con los citados Guardado y Ochoa. Por eso el debate de Vela en la selección, llevamos repitiéndolo 10 años y no es un decir, ¿eh? Hace 10 años empezamos a discutir si lo convencíamos. Hubo un paréntesis porque fue al proyecto 2018. Pero seguimos en lo mismo, porque no generamos un relevo. Y bueno, Alberto, pues tú ya has recorrido mundiales, Juegos Olímpicos, un sinfín de competencias. ¿Cuál consideras tú o cuál te ha gustado a ti la selección mexicana más? ¿En qué momento te ha gustado más la selección mexicana? A ver, a mí creo que ahí tenemos, ¿ya quedó? A mí la selección, ¿me escuchan o se cortó un poco? Sí. Sí, disculpen, ¿eh? A mí la selección de 1998 se está cortando, amigo, no sé qué le movieron al audio, pero se está cortando. A mí la selección... Uno, dos, tres, cuatro, se corta. ¿A mí sí me escuchan bien? Sí, para pasarle Creo que mejor. tu micro está Sí. mejor. Ahí está. Gracias, César. A mí la selección de 1900... No da, ¿eh? Es parte de la consola, yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está.
A mí la selección de 1998, quizá por mi edad, yo tenía 20 años, me inspiraba muchísimo. El equipo de La Puente, que luego los jugadores te contaban que no había demasiada estrategia, que era recuperan y la ponen lejos y ganamos el rebote. Estoy simplificando demasiado porque La Puente es de los grandes estudiosos del fútbol mexicano, ¿no? Pero una selección muy entrona. Perdía contra Corea, remontó. Perdía contra Bélgica, alcanzó. Perdía contra Países Bajos, que todavía le decíamos Holanda, regresó. Luego cuando fue adelante en el marcador contra Alemania, le pasó lo opuesto. Pero a mí esa selección me inspiraba mucho. La selección de Miguel Herrera de 2014, pese a que veníamos de la peor eliminatoria de la historia, fuimos a parar hasta Nueva Zelanda para calificar en la repesca intercontinental, me inspiraba muchísimo, muchísimo. Esta selección parece no inspirar, no lo digo yo, lo decía Consulta Mitowski en sondeos, no inspira. Pero llegado el Mundial y rodando el balón, hay un borrón y cuenta nueva que no entendemos por qué es o cómo se da. Esperemos que el hechizo vuelva a suceder. Sí, también porque se habla mucho de que pues no importa tanto a veces cómo serán estos juegos, el Mundial es otra competencia, ¿no? Y ahí dicen, tú sabes más, que México juega muy bien con los equipos muy buenos y juega muy mal con equipos malos. Sí, de acuerdo el sapo, la pedrada. Así solemos comportarnos. No hay una curva que genere una correlación entre cómo fuiste en la eliminatoria y cómo te moviste en el Mundial. No la hay. Sí es preocupante al margen de ese tema de que hay un borrón y que muchas veces llega lo inesperado, que no hemos criado a nuestra generación futbolística bajo un paradigma de excelencia. ¿Por qué no? Porque basta con sumar el 33% de los puntos del torneo para aspirar a ser campeón. Mientras que tu par europeo sabe que cediendo 2 empates y una derrota, ¿acaso ya no le alcanza para ser campeón? Es una diferencia tremenda, ¿no? Formativa, estructural. Y son los puntos a los que yo tengo que voltear a cada rato. Y entiendo que la liguilla tiene elementos del deporte estadounidense con los playoffs. Y entiendo que ya hay torneos en Europa que nos van copiando, como la Liga Júpiter de Bélgica, que ya también tiene una fase final. En todo caso, yo creo que tenemos que encontrar un esquema que logre congraciar a lo económico, que sí, esto es un negocio, no están aquí los dueños por caridad, con el desarrollo deportivo. Oye, Alberto, y tú también como trabajando, como espectador, como periodista, ¿cuál sería tu selección ideal mexicana? Para este Mundial. Para este Mundial. Creo que lo de Francisco Guillermo Ochoa, caiga bien o mal, seas americanista, cruzazulino, chiva, no se puede discutir y por eso aparece ahí en la portada. Fue el mejor, yo soy chiva a todo esto, fue el mejor mundialista mexicano en 2014 y 2018. Eso no se rebate, está muy claro. Creo que Ochoa en la portería está más que firme. La defensa, yo hoy pienso que iría con Gallardo por un costado, que ha recuperado nivel de manera muy importante, ¿sí? Por el otro costado con Jorge Sánchez, esperando que su lesión salga bien. Tuvo una pequeña lesión llegando con el Ajax. En la central, mi duda es si Héctor Moreno los 3 partidos con Cachorro Montes o si mueves a Héctor alguno de los 3 porque son muy pegados en días y ahí entra Néstor Araujo. Si Héctor te diera los 3, pues es Héctor, lo que da el liderazgo, de serenidad, de saber estar, pero no es fácil que esté 3 partidos en días tan pegados. Medio campo, llegamos a un problema parecido con Andrés Guardado. Yo era de los que pensaba que Guardado no estaba para este Mundial más que minutos finales, y Pellegrini, que sabe muchísimo más que un servidor y dirige al Betis y lo tiene como su capitán, lo ha puesto en los partidos importantes del Betis y le cambia la cara al Betis. Pero yo pienso que Guardado como Moreno no está para 3 partidos en partidos tan pegados. Edson Álvarez sí. El tercer mediocampista me genera muchas dudas, porque Charly Rodríguez a plenitud podría ser la respuesta. Héctor Herrera, vamos a ver en qué condiciones está Héctor Herrera. No ha jugado en muchas semanas y eso es un problema grave. Eric Gutiérrez ha perdido la titularidad con PSV y no es un tipo de tanta velocidad y necesitas complementar lo que ya mencioné antes con alguien que tenga mucho más ida y vuelta. Chávez podría ser, anda muy bien en México. Adelante, yo parto de la premisa de que no va a estar Tecatito, me encantaría, es muy difícil que esté.
muy difícil, y miren que está haciendo milagros con su rehabilitación. Creo que va a ser Alexis Vega y Chucky, y llegamos a la otra interrogante más, pero vean cuántas. Y si no está Raúl, y si está Funes Mori, no tiene que haber duda. Y aquí, perdón si hay Tigres o hay Rayados, no, yo no hablo con uniforme. El delantero que tiene condiciones más similares a las de Raúl es Funes Mori. No Henry, no Santi. Otro tema diferente es que tampoco sabemos cómo va a estar Funes Mori. A lo mejor por acá nos pueden dar respuestas, Emanuel de Rayados. Ojalá que esté muy bien, porque sería terrible que los dos delanteros de ese corte no puedan estar para la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, hay muchas interrogantes, pero bueno, a unos días del Mundial de 2014 se lesionó el Chapito Montes, que apuntaba a titular, sí, y eso hizo que Miguel Herrera reajustara y encontrara la cuadratura al círculo. A días del Mundial del 70 se lesionó Alberto Onofre, que era el mayor talento de la generación, y fue un equipo mexicano que avanzó a la segunda ronda. Entonces, yo siempre repito la frase de encontrar soluciones en los problemas y no a la inversa. Eso es dirigir. ¿Y crees tú que algún futbolista mexicano despunte? Bueno, o sea, uno quisiera que el Chucky, uno quisiera que Rodríguez, ¿no? O sea, bueno, Paco Memo pues ya lo ha demostrado. ¿A ti, tú crees que algún mexicano puede marcar la diferencia y decir, bueno, en este mundial el que sería una gran noticia que la figura de México no fuera el portero. Sería señal de que atacamos más que lo que defendimos. Digo, sí, estás jugando contra Brasil en Fortaleza, Brasil como local en el mundial, te dicen pégales, como subes al cuadrilátero con Tyson y te dicen pégale. Sí, si quito la mano me matan. No es pégale, no es tan simple. Claro. Vamos a hacer el partido que tenemos que hacer. Y para todo lo demás está Memo con sus milagros. Pero sería una gran noticia que México tuviera como figuras a futbolistas de desequilibrio, y yo creo que es el momento del Chucky, porque sus compañeros de Tridente parece que no están, y tiene que ser algo más que el futbolista de un gran gol contra Alemania. Tiene que cargar ofensivamente al proyecto. Híjole, no, pues el panorama pinta un poco sombrío, pero no por eso. Siempre. No por eso pues hay que perder la esperanza. Mi querido Alberto, retomando Genios de Qatar, hay futbolistas que destacan casi siempre por ser delanteros, ¿sí? Hay pocos defensas o pocos medios. ¿Cuáles son, por ejemplo, para ti de los que citas en Genios de Qatar que no son como los top, como los estrellas, como Pulisic, como Mané, como los que están más en el reflector, que tú digas, no, Normalmente al defensa no le ponemos reflector, César. Al defensa lo hacemos a un lado. Y aquí viene el mejor defensa de la actualidad, aunque no está en su mejor momento, Virgil van Dijk. Y que es otro ejemplo de superación, porque lavaba platos en un restaurante que ahí sigue en Países Bajos. Y sus compañeros ya tenían un camino hecho y lo cortaban de un equipo y lo cortaban del otro, y él pues lavaba en un restaurante. Tardó en crecer. El tardar en crecer le permitió ser un defensa muy bajito en el país más alto. Normalmente no lo sabemos, el país de mayor estatura en promedio es Países Bajos. Y Virgil van Dijk lo que consiguió fue sustituir esa altura o esa estatura con velocidad, ubicación, intuición. Cuando de repente dio un estirón que nadie pensaba muy tarde en su vida, y se llegó a ser lo que es hoy, creo que de 1.90 y tantos, ya tenía lo demás. La velocidad, la intuición, la ubicación, y por eso es un defensa tan total, ¿no? Se me ocurre decirte ese nombre. Y otro que tú consideres, por ejemplo, un aparte de la historia viene el abandono de papá y muchas cosas que vivió. Y un contención que tú digas, No, N'Golo Kanté, creo que es la persona favorita del planeta fútbol. No importa a quién le vayas. Un tipo con una humildad tremenda. Otro es, y también viene el héroe Sané, pero este sí es ofensivo. Que la historia de N'Golo Kanté aparte empieza en un episodio que tengo confirmado, que es que en la final del Mundial 98, mientras todos los franceses estaban esperando a ver si la Francia de Zidane se coronaba contra el Brasil de Ronaldo Nazario, N'Golo Kanté tenía otra preocupación. Caminaba con su papá, inmigrantes de África, recolectando botellas de plástico para poderlas vender por peso. Él no estaba viendo si entraba el gol y si terminaba el partido. Él decía, ahí hay más, aquí hay menos, para irlas juntando y poder comer. Así empezó su historia. No, pues insisto, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que uno, guste o no, el fútbol es conmovedor, porque insisto, son lecciones de vida, es una forma de entrar a la conciencia humana, es una forma de superación, de entender la vida, porque eso es también el fútbol, ¿no? Es un poco como el reflejo de la batalla, de la guerra, del suplir carencias, del
improvisar, ¿no? Y habla que hablamos de improvisación. ¿Qué futbolista te parece? Por ejemplo, dijiste uno que tenía un tipo de juego estético, ¿no? Hay unos que son más rudos, o como Karim Benzema, que es contracorriente. ¿Y a ti qué tipo de futbolista te seduce, te gusta, te agrada por esa forma de reaccionar a la adversidad? Muy variado, ¿no? El juego de Benzema me gusta mucho, pero especialmente me gusta. Harry Kane lo descartó el Arsenal y terminó trascendiendo en el Tottenham, pero se atrevió a ir al Arsenal con todo y que él amaba el Tottenham. En 100 genios del balón tengo a Francesco Totti, que le ofreció el Milan, y luego la Lazio, vaya herejía siendo él de la Roma, y dijo, hasta que no me llame la Roma no voy. Entonces aquí, aparte de la estética, tienes la coherencia del jugador. Aparece por acá, por ejemplo, en este libro, Lautaro Martínez, que viene de la capital argentina del baloncesto, y que le apasiona más el baloncesto. Una de las pocas ciudades de Argentina donde la gente no está preguntando por Boca y por River, sino por Manu Ginóbili y quien sea que en ese momento esté jugando básquetbol. Manu, evidentemente, ya retirado, haciendo una gran saga de lo que recorrió como basquetbolista, ¿no? Hay estas historias que me gustan muchísimo, ¿no? O pienso en Kevin De Bruyne, que es un futbolista total, porque puede ser 10, pero tiene circulación, pero tiene gol, y que es otro niño enojón, otro niño que era imposible. En algún equipo, lo cuento en esta historia, que la tengo confirmada, los papás lo dejaron con una familia, y la familia dijo, ya no nos lo quedamos, no se puede con él. Antes hay una alusión muy bonita a Daniel el Travieso, no solo por rubio, sino por un vecino que cuidaba sus flores. Yo pensé en el señor Wilson, en Mr. Wilson, que ahí lo metemos también en la historia. Si la leen ya van a entender por qué. No, qué maravilla. Y otro, por ejemplo, ¿qué selección harías tú con tus genios de Qatar, así al vuelo? Es que no me daría para tener todas las posiciones, ¿no? Por lo que pero bueno, sí iríamos con Memo en la portería, que es el portero que aparece, con Alfonso Davies por un costado, Virgil van Dijk por el otro. Para la otra lateral, si no me equivoco, no tengo otro lateral, algún lateral derecho que aparezca en el libro, entonces pues tendremos que bajar a alguien y que le eche ganitas un Xherdan Shaqiri y lo bajamos aunque no sea su posición. Ya ponemos en la media N'Golo Kanté con Leandro Paredes, por un lado a Kevin De Bruyne, por ahí ponemos a Sadio Mané, a Lewandowski. Benzema y Mbappé. Y dejé de mencionar a muchos. Sí, no. Y Lewandowski, ahorita que mencionas a Lewandowski, híjole, ¿no les da miedo a ustedes también, ahora que Polonia, México? Hay algo muy claro. Sí. Polonia tiene lo que México no tiene. Un delantero que lo que le caiga lo mete. México no. No lo tenemos. Eso aquí obliga a que defensivamente juguemos perfecto. Tenemos que ser impecables. Cuando fue el horrible partido de Robben del Mundial 2014, yo en mi crónica previa decía, si México quiere llegar al quinto partido, tiene que ser perfecto. Porque si no es Sneijder, es Van der Vaart, y si no es Van der Vaart, es Robben, y si no es Robert, es Huntelaar, y sigues diciendo nombres y nombres y nombres de esa generación de futbolistas neerlandeses. Y en mi crónica posterior yo decía, no fuimos impecables. No lo fuimos. No podía ceder tantos tiros de esquina. Vuelvo a lo mismo contra el país más alto. No podías ceder la pelota. No podías perder un rebote. No podías. No podías dejar que Robben, con su tendencia a caerse con una respiración, circulara por tu área como por su casa. Entonces, no hicimos lo que había que hacer contra Polonia. En ese sentido hay que ser impecables, pero no se trata de Lewandowski. Claro. Porque si le mandan balones, Lewandowski los va a ganar. ¿Cómo evitas que le manden balones? Y ahí viene la complejidad por las bandas para frenar a Milik y a Zielinski. ¿Y crees que México tenga esa capacidad? Va a ser un partido muy difícil. Yo espero que sí la tengamos, pero va a ser un partido muy difícil. Hoy yo te digo que los polacos no están sobrados, ¿eh? Yo sí te digo que brincamos ese partido a 50%, porque Polonia ha jugado muy mal últimamente. Pero como decíamos también hace rato, en el Mundial borrón y cuenta nueva, entonces ojalá y sigan jugando muy mal y que México sí pueda reaccionar, ¿verdad? Que sería lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Sí, pero me preocupa más lo que hagamos nosotros. Sí, claro. ¿Y Argentina, cómo lo ves? Argentina, al ganar la Copa América del año pasado en Maracaná,
tuvo una suerte de exorcismo. No ganaba un título desde el 93, cuando nos ganó aquella Copa América de Batistuta en Ecuador. México fue finalista. Y se descargó de muchas presiones. El mismo Messi. Messi solía jugar en su selección nostálgico de lo cómodo que jugaba en Europa. Hoy lo vemos en Europa nostálgico de lo cómodo que juega en su selección. Por eso Argentina es candidata a ser campeona del mundo. Porque aparte hay futbolistas que cuando eran niños ya idolatraban a Messi. No los que fueron creciendo diciendo, bueno, ve Messi a los niveles que va llegando. Estos de niños, en el 2008, 2009, ya veían a Messi diciendo, yo voy a jugar fútbol por él. Y hoy son sus compañeros. Es un equipo muy compacto, tiene un problema en las laterales de lesiones, tiene un medio campo que cuenta con lo suficiente en kilometraje para hacer que Messi no tenga que correr, que se limite a pensar. Y eso es un problema para los demás. ¿Y tú has pensado, por ejemplo, lo que se ha mencionado creo que fue en el Mundial del 74, ¿no? Que fue como derrota con Alemania, con Túnez y con Polonia. ¿Crees que se repita esa terrible historia? Yo por eso no entro al juego eterno de le ganamos a Arabia Saudita, empatamos con Polonia, perdemos con Argentina, porque en ningún mundial se cumpliría. O sea, del mundial pasado hubieras dicho, perdemos con Alemania, ¿no? Empatamos con Suecia, le ganamos a Corea. O sea, al final le ganaste a Corea, perdiste con Suecia, o sea, nunca se cumple. 2014 hubieras dicho, le ganamos a Brasil, empatamos con Croacia, perdemos con Brasil, empatamos con Croacia, le ganamos a Camerún. Nunca es así. Hay que salir a ganar los 3 partidos. Sí, claro, sin duda. Pues supongo que ustedes quieren también preguntarle algo a Alberto. Hay que aprovechar que está aquí no solo Genio de Qatar, sino el genio Alberto Latti para platicarnos, para revelarnos historias. ¿Quieren hacer preguntas? Sí. Nos ayudan con micrófono. Ya. A ver, la persona de aquí. Bueno, primero que nada, ya nos comenta, por ejemplo, lo del caso de Turquía, que no es top 4 del mundo y aún así llegó a meterse a semifinales, y que son de esas pequeñas genialidades o historias curiosas que nos puede regalar el Mundial. Y mi pregunta va enfocada a eso. En este Mundial de Qatar, ¿cuál va a ser ese diferenciador o esa selección que va a ser la curiosa, que nos regale esa sorpresa y se meta donde quizá no tendría que haber llegado por su lugar en el fútbol? Están las llaves tan trabadas, pero tan trabadas, que yo pienso que va a haber muy pocas sorpresas a partir de cuartos de final. Es lo que yo pienso. Si el Mundial pasado, ¿quién iba a pensar en Croacia como subcampeón del mundo, no? Hubiera sido muy difícil pensarlo. Yo ni siquiera en Inglaterra como semifinalista. Pero yo veo muy trabadas las llaves este Mundial. Hay generaciones como la de Bélgica, que si Courtois ataja como ha estado atajando en el Madrid, Bélgica empieza el partido ganando por 2. No es un decir. Y que al frente Bélgica tiene mucho, su defensa se hizo un poquito vieja. Bélgica es otro país que llega con grandes cosas. Los apostadores por algo dicen que Inglaterra le ven grandes posibilidades. Yo no le veo esta Inglaterra, pero tiene muy buenos futbolistas, buenísimos. En España, la Eurocopa pasada, con esta revolución de Luis Enrique, arañó la final. Yo siento que le falta liderazgo, pero Luis Enrique se ha ocupado de hacer una revolución que funciona muy bien. Portugal tiene una generación que hombre por hombre es quizá de los 3 o 4 mejores planteles de la Copa del Mundo. Sigo pensando que su entrenador se aferra a jugar como cuando tenía a Cristiano Ronaldo y nada más. Tienes a Bernardo Silva, tienes a Diogo Jota, tienes a Joao Félix, tienes a Guede, tienes a Cancelo, y puedes seguir diciendo nombres y nombres, ¿no? Entonces son muchos equipos. Uruguay mismo, que dices ya pasó, ya dije Argentina y Brasil, obviamente los considero. Uruguay mismo dices ya pasó su generación para ese pequeño país. Pues ahí viene otra, encabezada por Fede Valverde. Por eso yo veo un mundial tan cerrado, y lo veo tan poco proclive a sorpresas. Alguna habrá, yo dudo que más allá de cuartos de final. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí Hola, sí, buenas. Sí. Alberto, aquí atrás. Creo que lo que te diferencia de los otros narradores de la actualidad deportiva es tu capital cultural. Y estás en una feria de libro y cuando te escucho, pues se ve que lees y que lees buena literatura. Muchas veces veo que Kapuscinski es alguien que te gusta mucho. En este contexto, para los nuevos narradores, ¿qué tan importante para ti, trascendental,
ha sido tu acercamiento a la literatura? Es que es medular. Decía en una conversación que tuvimos recién antes de entrar, lo que a mí me ha marcado narrativamente, leer. No significa que con base en leer copias, pero sí desarrollas estilo, sí desarrollas vocabulario, sí desarrollas figuras retóricas, figuras literarias, fuerza narrativa. Sí lo desarrollas. Las posibilidades que tienen las palabras no las encuentras escuchándolas, a menos que seas, no sé si Juan Rulfo, estoy diciendo una barbaridad. No. Pero normalmente las posibilidades que tiene las encuentras leyéndolas. Y ahí te regodeas, y ahí puedes jugar con las cacofonías, con las repeticiones, con muchos elementos, ¿no? Para mí leer es muy importante y yo no concebiría ni la faceta en términos de fondo que me da la cultura para buscar relaciones del deporte con política, con historia, con N.000 rubros más, como también la forma que me permite a mí la lectura. Y normalmente no leo demasiado sobre deportes, busco leer de muchos temas más, claro, ahorita sobre mundo árabe, sobre el Golfo, sobre Qatar en específico, preparándome para el Mundial, pero buscar leer de todos los rubros a mí me da mucho. ¿Y cómo le das vuelta a los lugares comunes de tus, perdóname, pero el periodismo deportivo está lleno de lugares comunes y cuando escuchas a un futbolista hablar, pues tampoco es que tengas muchas herramientas? ¿Cómo le das vuelta a esto para crear tu propia narrativa, no? Contestan lo mismo porque preguntamos lo mismo. La culpa no es del entrevistado, la culpa es del entrevistador. Muchos colegas quieren tener en su micrófono lo que ya dijo en otro. Ya lo dijo, hermano, ya lo dijo. ¿Qué quieres ver? Si suena más bonito, si la voz suena más melodiosa, suena más profunda. Ya lo dijo. Preguntamos lo mismo y eso lleva al lugar común. Empezamos por ahí. Segundo, el periodismo tiene que responder preguntas. El qué y el quién ya están respondidos en tu celular, en tus redes sociales. Tienes que ir al cómo y al por qué. Y eso te obliga a un ejercicio diferente, más intenso. No demerita las otras preguntas, son medulares. Pero la gente ya sabe quién ganó. La gente ya sabe qué pasó. Porque estamos consultando redes N.000 cantidad de veces al día. Porque antes la gente salía de trabajar a las 8 de la noche y llegaba a ver qué pasó en la Champions. Hoy por hoy, mientras están trabajando, ay, mira, ya metió el gol el City, ay, doblete de Haaland, ay, ya metió gol el Liverpool. Fíjate ahora, le están pegando al Barcelona. Tenemos que ir a cómo y a por qué, contextos. Y eso sí me ayuda a salir del lugar común, maravilloso, ¿no? Sí, digo, y te lo planteo con mucho respeto, entiendo dónde va el comentario. Que el periodismo deportivo está tan lleno de lugares comunes como la vida misma. O sea, saturado. Es nuestro trabajo buscar trascender ese lugar común. Bueno, había el señor. Buenos días. Buenos días. En una ocasión vi en una entrevista, un reportaje tuyo, que hablabas que los reportajes que hacías en los mundiales eran en compañía con tu esposa, que era tu camarógrafa, que eran pareja. Sé que fuiste padre. El hecho de tener un hijo te inspiró a hacer el libro de Genios de Qatar, que muchas... Pasó algo chistosísimo. Mira, qué buena pregunta me haces. Sí, mi esposa alguna vez me hizo la segunda cámara en muchas ocasiones, ¿no? Yo nunca pensé en esta colección de libros que fuera para niños. Nunca lo pensé. 100 Genios del Balón fue el primero. Sí, las ilustraciones en ese momento de César Moreno son una locura, como en Barrilete Cósmico en este caso y en 100 Dioses del Olimpo, con toques muy de manga. Pero yo nunca pensé que fuera para niños. De hecho, el proyecto cuando se concibió no iba por este sendero. Las primeras que escribí eran contar su vida. Y cuando lo leí dije, estoy repitiendo, lugares comunes con la pregunta que me hacían, estoy repitiendo lo que ya tienes en Wikipedia o en N.000 millones de páginas en internet. Yo tengo que contar algo diferente. Me tengo que ir a la precuela, si es términos cinematográficos, de lo que pasó antes de la película que ya conocemos. Y así fue como surgió, con un vocabulario que no es para niños. Cuando terminé 100 Genios del Balón le preguntaba a Sori, a David, con los que trabajo en la editorial, le cambiamos en 100 Dioses del Olimpo a un vocabulario más infantil, más ligero. Y me dijeron, no, porque el libro fue tan exitoso para niños como para adolescentes, como para señores, como para mujeres, como para gente que no es tan futbolera como los que sí lo son.
En España, afortunadamente, jaló espectacularmente con una edición especial de pasta dura. En Sudamérica, lo mismo. No había por qué moverle. Y sí hay papás que me dicen, oye, me metes en problemas porque estoy contándole el cuento y de repente me dijo, papá, ¿pero qué es letargo? Ay, papá, ¿qué era Zaire? No, fue un país que tal. Oye, espérame, no avances. ¿Pero por qué esta palabra qué? ¿Qué es trajinar? Pero le estás dando vocabulario. Estás logrando algo más. Ya luego, esta me da mucha risa, una persona que me decía en Fox hace unos meses que me pidió que le firmara el libro a su hijo. Me decía, es que ya mi hijo habla como Lati. Le dije, no sé si sea muy bueno eso, pero No, sí es bueno. qué bueno que podamos dar eso, dar algo más, ¿no? La segunda pregunta, hablas de los genios de Qatar de niños a crack, pero actualmente algún niño adolescente en cualquier parte del mundo que tú digas, el día de mañana voy a hacer otro libro de crack y ese niño puede estar ahí. Y me encantaría eso, y hay muchos niños que me dicen, tú vas a escribir de mí, yo ahorita estoy jugando en las divisiones menores de los Pumas, yo ahorita estoy empezando en tal y tal, estoy en la escuelita de Tigres. Me encanta que me lo digan. Pues me encantaría escribir sobre ti, pero pues ahí me das la exclusiva nada más. ¿Te acuerdas? Pero sí, eso me fascina, ¿no? Muchas gracias. El señor de barba quería hacer una pregunta desde el principio. No, el señor de aquí. Bueno, ni hablar, porque levanté la mano desde el principio. Gracias. Alberto, felicidades por tu libro. Muchas gracias. Te quiero preguntar, como ciudadano del mundo y pues mexicano, ¿cómo crees que nos va a ir en Qatar como afición, conociendo cómo es Qatar y antecedentes como Francia? Pues no sé qué opinas, vamos a tener sorpresas. O por no decir, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Este libro tuvo algo muy curioso que se le ocurrió a Sori y me dijo, Qatar es muy particular, ¿por qué no haces una introducción como no hiciste en 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo sobre lo que es hoy Qatar? Y le dije, me parece perfecto porque aparte en ese momento uno de los viajes que he hecho a Qatar, yendo y viniendo, yo iba a estar en Qatar y dije, lo voy a hacer desde el desierto. Y dicho y hecho, cuando íbamos rebotando entre las dunas, yo agarré la laptop y me puse a escribirlo. Porque hay mucho que contar sobre Qatar. Y parte de lo que hay que contar es que no por escribir o hablar sobre Qatar tuve un debate con un tuitero y que muchos me dicen, ¿y por qué discutes? No discuto, dialogo. Yo estoy en redes no para coincidir. Estoy en redes para dialogar, a diferencia de la mayoría que está en redes solo para leer la calca de lo que piensa y reafirmar sus fanatismos. Hablar sobre Qatar, escribir sobre Qatar no es legitimar lo que es Qatar. No es legitimar lo que es la FIFA que concedió el Mundial a Qatar. Como tampoco lo fue con Sudáfrica, con los problemas que Sudáfrica tiene y la xenofobia a los inmigrantes de Zimbabue, de Mozambique y de cualquier país, con matanzas, con persecución y hay con oportunidad torturas. ahorita. Creo que es una... Y esto pasó en el camino al Mundial. Como tampoco lo era legitimar a Rusia con su política anti-LGBT, con la denominada ley antipropaganda gay, que estuvo en vigor durante el Mundial y condecoraron a Putin. O que Putin ya había invadido, ya se había anexado Crimea cuando fue la Copa del Mundo 2018 y rebeldes respaldados por Putin ya habían reivindicado el oriente de Ucrania, Luhansk y Donetsk cuando fue el Mundial. Hablar sobre Rusia no era legitimar eso. ¿A qué voy con un preámbulo tan largo? A que cuando un país recibe una Copa del Mundo lo hace para proyectar su mensaje como quiere. Y el que se ocupa solo de repetir con copy-paste el mensaje sirve para esos fines. Un periodista no sirve para eso. Ya me invitaste al Mundial, ya me invitaste a los Olímpicos, ya me invitaste a la Champions, ya me invitaste al Super Bowl, ya me invitaste a tu casa, pues traigo ojos y traigo pluma y traigo preguntas. Y también traigo un microscopio que me permite ver muchas facetas que no son como tendrían que ser. Algunas se han desvirtuado en Occidente. No es cierto que no puedas meterte a un hotel con tu pareja si no estás casado. No te piden acta de matrimonio. No es cierto. No es cierto que una mujer no pueda caminar sola por Qatar. No es cierto. Sí es cierto que si dos personas del mismo género se dan un beso, puede ser un problema penal, porque la ley es la Sharia, la ley del Corán, no hay constitución.
Hay países musulmanes que ya tienen constitución híbrida, la constitución del día a día y la parte islámica. Hay países musulmanes que ya no impera la ley musulmana, aquí sí. En términos estrictos, si un musulmán se convierte a otra religión, es apostasía, lo de Salman Rushdie, pena de muerte. En términos reales, según las ONGs, no hay testimonio de que se haya matado a alguien en Qatar porque renunció a ser musulmán. Tampoco van a decir, ¿qué creen, amigos? Les platico que dejé. No, pues no lo pueden decir. Te lo estoy diciendo para tener los balances. El Mundial ha traído cuestiones positivas, mínimas, pero positivas. Qatar nunca había votado para nada. Llegó la democracia mínima el año pasado. Votaron por los curules de la Shura o el Parlamento. Eso no significa que el emir vaya a ser como el emperador de Japón o el rey de Inglaterra, que es simbólico. No. El emir va a mandar autocráticamente. Así es Qatar. El régimen esclavista de la kafala fue tirado el año pasado como parte por la presión del Mundial. Eso no quita que los estadios se construyeron bajo ese régimen y no sabemos cuánta gente murió construyéndolos. ¿Por qué da una respuesta tan larga? Porque hay que decir lo bueno y lo malo, lo que promete y lo que no. Y porque normalmente después de un mundial lo que un país soltó lo vuelve a recoger. Pasó con el Berlín de la Alemania nazi del 36. Ya para que no digan que compite este judío. Pasó. Entonces también hay que ser muy cuidadosos de qué viene después y a qué se prestó el fútbol para dar legitimidad. Pero si me invitan, pues yo haré reportajes de todo, como ya lo estoy haciendo en mi programa Latitud Qatar constantemente. ¿Cómo se conecta con lo que me preguntas de los mexicanos? Que los mexicanos pueden gustarles o no las reglas de Qatar. Todo viajero tiene que regresar a decir, yo no estoy de acuerdo que en Japón tal y yo no estoy de acuerdo que en Qatar tal. Pero estando ahí, más te vale que sigas las reglas. Ya después, quéjate, protesta, explica por qué no te pareció. Pero si decides ir, por ti, yo no digo por Qatar, por ti, sigue las reglas. Para los sitios de consumo de alcohol, para el respeto a las mujeres, que por voluntad propia, a diferencia de Arabia Saudita, van cubiertas con una burka. Tendrán que respetar esas circunstancias. Vamos a ver cómo se da, porque hemos sido expertos en no hacerlo. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos la participación de nuestros invitados y nuestros espectadores. Los invitamos a la firma del libro en la mesa número 2, que está acá afuera, a las 2 puntualmente. Gracias por su asistencia.